Bien, mis amados hermanos, pues continuamos rápidamente con el punto número 6. ¿Qué pasa durante el ayuno? Y bueno, durante un ayuno van a suceder dos tipos de cosas, las físicas y las espirituales. Y de todo lo que vamos a describir que sucede durante un ayuno, debemos de entender que no en todos los ayunos pasan las mismas cosas, ni todo junto al mismo tiempo, sino que va a depender del tipo de ayuno que se esté haciendo y de lo bien o mal que cada persona haga su ayuno y en la comunión con que lo haga para con Dios. Primero veamos entonces qué cosas suceden en lo físico. Debemos de comprender que si durante un ayuno le estamos quitando al cuerpo la comida y la bebida, entonces necesariamente deben de suceder cosas muy naturales secundarias a ello. Obviamente se sentirá en determinados momentos hambre, sed, mareos, calambres, debilidad, sueño incluso, etc. Y esto es muy natural y es la consecuencia de la abstinencia. Y el grado e intensidad de estas cosas va a depender del tiempo y del tipo de ayuno que esté haciendo la persona. Incluso depende también de errores que cometan los cristianos cuando realizan su ayuno, lo cual vamos a ver más adelante en el punto 9, errores durante el ayuno. Pero debemos de abrir nuestro entendimiento y comprender que son consecuencias lógicas. Y es que muchas veces los cristianos se cierran al entendimiento lógico más básico, o quizás por apatía o quizás por una secreta intención de realmente no querer ayunar, muchas veces se hacen caer solitos en errores un tanto absurdos, digamos. Llegan a decir cosas tales como: pastor, es que yo no ayuno porque viera usted que después de algunas horas yo ya como que me siento muy mal. Y cuando les preguntas a qué se refieren con sentirse mal, dicen: sí, pastor, es que mire, yo a las 3 o 4 horas o al mediodía ya empiezo a sentir así como, no sé, como mucha hambre y siento que las tripas me chillan y me rugen. Pues obvio que a las 4 horas o más vas a sentir hambre y sed y que las tripas te van a rugir. Pues si es que estás en ayuno, le quitaste al cuerpo la comida y la bebida, es obvio que vas a sentir hambre. Por favor. Y otros me han dicho: es que yo no ayuno porque me siento bien mal, pastor. Siento como que, no sé, como que la boca se me reseca. Veamos, quien llame a eso sentirse muy mal, la verdad es que esa persona realmente lo que quiere es buscar un pretexto para no ayunar. Y la verdad ni siquiera debería de hacerlo, porque Dios ni se lo va a tomar en cuenta, porque lo estaría haciendo obligada a esa persona y sin ganas, buscando pretextos para no hacerlo o para hacerlo lo más corto que pueda. Aparte, debemos de entender que no todo el tiempo se siente hambre o sed, sino que normalmente es en las horas en que el cuerpo estaba acostumbrado a pedir comida. Pero después de un rato se olvida el hambre y la sed y anda uno casi normal, sobre todo en el primer día. Ya cuando es más allá de un día, de 24 horas, pues las cosas cambian un poquito. Pero en el primer día anda uno normal, excepto por los ratos de hambre y de intestinos rugientes en algunos momentos del día. Quizás con la boca un poco seca, pero nada más. Debemos de entender que esas cosas son naturales y obvias, que deben de suceder sobre todo en un primer día de ayuno. Y que nadie se muere de tener la boca seca, ni de que le rujan los intestinos un ratito durante el día. Ahora, ya cuando es de más de un día o de 24 horas, pues la cosa cambia. Entendamos que el cuerpo, para estar con energía, necesita alimento. Necesita glucosa circulando por la sangre para dar energía y necesita agua. Entonces, es una cosa obvia que después de 24 horas, quizás sí se puede empezar a sentir un poquito más fuerte la necesidad de agua. Ya se puede empezar a sentir y manifestar un poquito cierta debilidad o falta de energía. Aunque a veces tampoco es tan notorio en un segundo día. Pero ya si es un tercer día o más, entre 3 a 5 días de abstinencia completa de agua y de comida en completo ayuno, ahí sí, dependiendo de lo bien nutrida que previamente haya estado la persona, o dependiendo también de si haya cometido o no algún error durante ese ayuno, lo cual veremos más adelante, ahí sí se va a hacer muy evidente el cansancio, la sed en todo el tiempo y el hambre, pues durante algunos periodos del día, porque ya dijimos que una vez que pasa el periodo en que los intestinos piden comida,
pues como que después se pasa un rato hasta después de 4 horas, 3, en que vuelve a pedir otra vez. Pero quizás la sed sí se haga manifiesta todo el tiempo, ya a partir de un tercer día en adelante. La debilidad, incluso sueño a causa de la debilidad misma. Entendamos que hay escasez de electrolitos y de sales en nuestro organismo y por lo tanto también algunas personas pueden sentir uno que otro calambre debido a eso, etcétera. Por ahí alguien al levantarse incluso por la mañana en un cuarto o quinto día de ayuno completo, quizás sienta debilidad en las piernas, como que se le doblan. Ahora, habíamos dicho en el video pasado que estas cosas las íbamos a ver con versículos, para que veamos que es normal y además bíblico que estas cosas suceden. Porque muchas veces también no falta quien, pretendiendo quizás sentirse más espiritual que todos, a veces afirman de maneras antibíblicas que como la persona está en comunión con Dios, no tiene por qué sentir hambre ni debilidad ni nada. Y eso es un error bíblico. Jesús tuvo hambre al terminar su ayuno. Pablo menciona muchas veces que andaba en hambres con sus ayunos. Y hay otros pasajes que nos muestran la debilidad que se siente por ayunar. Entonces dijimos que lo íbamos a ver con versículos. Por ejemplo, en el Salmo 109, verso 24 dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de grasa. Y esto es real, así sucede. Le pasó a David y a otros. Algunas veces las personas creen ser más que David y dicen que no tiene por qué pasar eso, pero es un error, sí pasa, está en la Biblia. De hecho, les platico que el primer ayuno que yo hice a los pocos días de haberme convertido hace años, yo no sabía muy bien del ayuno. Yo simplemente había leído en la Biblia que la gente ayunaba. Entonces yo decidí ayunar, solamente para agradar a Dios. No pedí nada. Mi primer ayuno fue de 5 días sin agua y sin comida. Y al quinto día, al levantarme de la cama por la mañana, las rodillas se me doblaron solitas. No me caí, pero sí sentí el doblez. Y en ese momento me vino a la mente el pasaje del Salmo 109 que acabamos de leer, porque yo ya lo había leído, ya había leído la Biblia completa un par de veces en los meses previos a convertirme. Pues se me doblaron las rodillas, tal como lo decía el Salmo. Y a propósito, les cuento que ahí yo no pedí nada a Dios, solo lo hice para agradar a Dios y vi la gloria de Dios en ese ayuno, porque el quinto día de mi ayuno el Señor me llevó a visitar una casa donde había un endemoniado que hacía ritos a la Santa Muerte y que ya incluso quería matar hasta a sus padres, que por las noches los demonios le volteaban a sus hermanos, los echaban fuera de la cama con todo y colchón. Bueno, fui y oré por él y quedó libertado en el momento, gracias al poder de Jesús y a su compañía que iba conmigo bajo esa unción del ayuno de 5 días. Y su familia incluso empezó a recibirme a pláticas de Biblia. Yo no era pastor entonces, tenía pocos días de convertido, pero me aceptaron a que les empezara yo a enseñar sobre la Biblia al ver a su hijo liberado. Y bueno, sin querer ya me pasé de lo físico, que estaba platicando, de que las rodillas se me doblaban, a algo espiritual, que es lo del poder de Dios haciéndose manifiesto con la liberación de aquel endemoniado. Y bueno, entre esas cosas hay muchas otras que son físicas y que naturalmente deben de suceder o pueden suceder durante un ayuno. Cierto, es verdad que muchas veces, fortalecido uno por Dios, quizás habrá días o ocasiones en que uno ayune y que no se sienta tanto el hambre, la sed o la debilidad, pero de que se siente la debilidad. Y a propósito de esto, algunos hermanos también tienen dudas de que si se puede dormir durante un ayuno. Normalmente la pregunta en sí la hacen refiriéndose a que si se puede dormir durante el día por causa de la debilidad y el sueño. Aunque también hace algunos días una persona me preguntó si durante un ayuno de 3 días podía dormir por la noche. Y bueno, aunque me asombró un poquito esa pregunta, pero vamos a contestarla. Y la respuesta es, por supuesto que puedes dormir y debes de dormir en las noches, tal como solías dormir. Habrá quien diga que no puede ni dormir porque se le va el sueño por la sed o por el hambre y la incomodidad. Bueno, sí, también sucede que no se duerme tan bien que digamos, ya sobre todo cuando son ayunos de más de 2-3 días. Pero se debe de intentar dormir normalmente en la medida de lo posible, puesto que
En este caso estamos hablando de ayunos, no de vigilias. Y obviamente tampoco está prohibido que si alguien haga un ayuno de un día, por ejemplo, y decida no dormir todo el día y toda la noche estando todo el tiempo en oración, pues adelante, perfecto, está muy bien. Ya sea que decidió no dormir o que de plano se le haya ido el sueño por estar orando o por la preocupación del problema mismo, como le sucedió de hecho al rey Darío, que ayunó una noche por causa de estar Daniel en el foso de los leones, y que dice en Daniel 6:18 que luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, y que ni instrumentos de música le fueron traídos delante de él, y dice, se le fue el sueño. Y aparte de que vemos ahí de que se le fue el sueño, también vemos lo que comentábamos en los videos pasados sobre el hecho de que cuando uno está en aflicción, no está uno pensando en instrumentos musicales, ni en televisión, ni en nada. Aquí está otro ejemplo más de guía, ¿no? Para eso. Y bueno, ahora, para quien se preguntaba si se puede dormir durante el día, ya no durante la noche, sino durante el día, bueno, pues no está prohibido tampoco. Habrá personas a quienes les gana el sueño si están en un tercer día de ayuno o cuarto, y por la debilidad, quizás orando, de repente se quedan dormidos. Es hasta cierto punto normal. Se debe de tratar de evitar, pero si sucede a causa de la debilidad, es hasta cierto punto normal. Y si alguien quisiera decir que no es normal, pues simplemente veamos a Daniel, que en los pasajes que ya vimos notamos que por causa del ayuno estaba sumamente débil. Y en esos mismos pasajes nos narra que de repente también se quedó dormido. Incluso muchas veces puede ser hasta Dios mismo el que te duerma para darte una revelación o una visión, como lo hizo ahí en Daniel 10:2, que leímos en el video parte 2, previo a este, y que en los versos que le seguían a ese decía, entonces me quedé yo solo y vi esa gran visión, y no me quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Y he aquí que una mano me tocó, y etcétera, etcétera. Ahí venía la revelación. Y es que también en este caso hay quienes luego no están de acuerdo luego con nada y dirán que el que es espiritual no se quedará dormido en un tercero o cuarto o quinto día de ayuno. Pero decíamos que no hay que sentirse más espirituales que Pablo, que Daniel o los hombres que aparecen en la Biblia. No es así el asunto. Para ello nos sirven los ejemplos bíblicos que estamos dando para ilustrarnos y no tener tropiezo ni error ni andar inventando frases. Y todas estas cosas físicas que suceden durante los ayunos, debemos de entender que mientras el ayuno sea más amplio, tendrá más signos físicos que se van a reflejar en nuestro cuerpo y en nuestro rendimiento natural. Ahora, ¿qué pasa durante un ayuno, pero ahora en lo espiritual? Bueno, en lo espiritual también suceden cosas obvias para el espíritu, así como pasaban cosas obvias para el cuerpo en lo físico. En lo espiritual se siente uno fortalecido en el espíritu, se siente uno en la cercanía de Dios, hay gozo en el espíritu, se tiene un mayor entendimiento y discernimiento espiritual de las cosas de Dios acerca de su palabra en la Biblia, e incluso de los problemas que uno está atravesando, como que los puede uno ver más claramente. Se siente la presencia de Dios, recibes visiones y sueños, recibes ministración de Dios, crece tu amor y tu pasión por Dios, y por consecuencia de esto, te fortaleces en la santidad, sintiendo una mayor resistencia a las tentaciones del mundo y a la carne, dado que te sientes en mayor presencia de Dios y en comunión con Él. Por ello también crece tu fe, recibes la respuesta y la ayuda de Dios, ves milagros, en fin, pasan cosas muy hermosas y sobrenaturales que Dios prometió para los que le aman, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha conocido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Y a este respecto, y solamente para la gloria del precioso y todopoderoso Señor Jesucristo, y para que se haga notoria su fidelidad, yo quiero platicarles un breve testimonio de otra ocasión en que hice también un ayuno, aunque ahora en esa ocasión solo fue por 3 días.
a diferencia del que les platiqué primero que hice recién convertido. En este otro caso, ya era yo pastor y me fueron a buscar unas personas que decían ser cristianas para que fuera yo a orar por otro muchacho endemoniado que tenían en casa, al cual entre 5 personas adultas no lo podían sujetar ni controlar, siendo el muchacho de unos 11 o 12 años. Y que ya habían intentado de todo, y que incluso ya habían ido a orar pastores por ese joven, pero seguía mal, llevaba meses así. Defecaba y hacía pipí en sus pantalones y no controlaba sus esfínteres, además de que se ponía a gruñir y todo eso lo que hacen los endemoniados. Y les dije a esas personas que iba yo a ir a verlo, pero después de 3 días, porque primero me iba yo a meter en ayuno. Por si acaso fuera aquel un caso de los que dijo el Señor Jesús, que cierto género de demonios no sale si no es con oración y ayuno. Y pues, por si las dudas, me metí en ayuno de 3 días, a orar y clamar en todo momento por la compañía y el poder de Dios, sin dudar en un solo instante sobre sus promesas, sobre el poder que Él nos dio sobre los demonios. Y le decía yo al Señor, Señor, mi ayuno y mi búsqueda de ti no es porque dude en ningún instante sobre lo que tú me has concedido, y yo sé que tengo la victoria en tu nombre, pero necesitaba yo venir 3 días a tu presencia para que se cumpliera toda justicia de tu escritura, donde tú nos habías dicho que cierto género de demonios no salía si no es con oración y ayuno. Sé que esto ya está ganado, Señor, sé que el diablo ya está vencido, pero de todas formas vengo a ti para adorarte y pedirte que vayas conmigo. Resulta que antes de terminar el 3er día de ayuno, justo antes de despertar por la mañana del 3er día de ayuno, el Señor Jesús se me presentó en sueños. Estaba enfrente de mí, todo con su vestidura blanca, radiante, precioso, Él con su rostro lleno de luz, radiante, sus sandalias de oro, su cinturón de oro, y sonriendo. Tenía en su mano derecha un aro grandote de oro, como de este tamaño, y en el aro unas llaves también grandotas de oro. Y en su mano izquierda, agarrando una cadena de unos eslabones bien gruesos así de oro, y grande la cadena que le daba vuelta por abajo y se iba por atrás y hacia allá, hacia el otro lado. Y sonriéndome, me decía, porque al final de la cadena había un montón de demonios agarrados del cuello, encadenados, y el Señor los iba arrastrando así, bien precioso y hermoso. Y me dice, mientras tú orabas y ayunabas, yo estaba encadenando a los demonios. Yo estoy contigo, ve porque tienes la victoria. Bien hermoso ese sueño, ya se desapareció ahí el Señor, el sueño, la visión. Y bueno, algo hermosísimo, fui y el muchacho quedó liberado, oré unos momentos por él y al instante se levantó. Y todo esto, mis hermanos, yo lo narro solamente para la gloria del Señor Todopoderoso y Precioso Señor Jesucristo, y para que se vea que se cumple su escritura, cuando dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas y ocultas que tú no conoces. Gloria a su precioso nombre. A Él solamente sea la gloria. Y bueno, todo esto en cuanto al punto 6. ¿Qué pasa durante un ayuno? Ahora, vamos a ver el punto número 7. Duraciones de los ayunos. Y bueno, para saber de cuántos días se puede hacer un ayuno y no estemos divagando con suposiciones, simplemente vamos a remontarnos a los ejemplos bíblicos donde alguien haya ayunado y a los ejemplos que también mencionaremos ahorita, y así no vamos a errar. En la Biblia hay narraciones o referencias de ayunos de un día, de 3, de 7, de 21, de 40, y vamos a ver ejemplos bíblicos o alusiones a esos ayunos en la Biblia. Ayuno de un día. En Lucas 18, verso 12, dice que el fariseo que estaba ahí decía, yo, Señor, ayuno 2 veces a la semana, con lo cual nos muestra que era una práctica que solía hacerse. Se asume que ahí los ayunos 2 veces por semana eran de un día cada uno, porque si fueran de más, por ejemplo, de 2 días, 2 veces por semana, 2 días, serían 4 días de 7, y no sobreviviría muchos meses esa persona así, es que eran de un día. O como en Levítico 23:27 que dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, etcétera, etcétera. Y se hacía ese día el ayuno del día de la expiación. Ahora veamos ejemplos de ayuno de 3 días.
De estos hay muchos. Ya vimos en los anteriores videos, por ejemplo, los casos de Nínive o de la reina Esther. Y para completar, vamos a ver también un ejemplo, pero ahora del Nuevo Testamento. En Hechos 9:9 dice que Pablo estuvo 3 días sin comer ni beber, en tanto que estuvo sin vista. 3 días. Ahora, un ejemplo de ayuno de 7 días. Ya lo vimos también en los videos previos con el caso de, por ejemplo, David, que ayunó 7 días. Ahí está nuestro ejemplo, cuando ayunó por la salud de su hijo en 2 de Samuel 12:16. Ahora bien, veamos entonces ahora un ejemplo de ayuno de 21 días. Y también, como ya habíamos visto antes, en el caso de Daniel 10:12 en adelante, que decía: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y aquí hay que considerar que ese fue un ayuno parcial, lo cual ya vamos a ver adelante en el punto 8, tipos de ayunos. Ahora veamos ejemplos de ayunos de 40 días. El caso de Moisés en Éxodo 34:28, que dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. O el caso de Jesús mismo, que también ya vimos en Mateo 4:2, que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí muchos opinan que Jesús solo hizo ayuno de comida, pero bebiendo agua, dado que el pasaje dice que después de ello tuvo hambre y no dice tuvo sed. Y bueno, podría ser posible que así fuera, pero muy en lo personal, yo creo que pudo haber sido sin comida y sin agua, dado que, como acabamos de ver en Éxodo 34, Moisés sí pudo hacer un ayuno así, dado que él estaba en la presencia misma de Dios. Pues cuánto no más Jesucristo, siendo verdadero Dios y estando en la presencia del Padre, podría por supuesto haber hecho un ayuno completo de 40 días sin alimento y sin agua. Pero cualquier otra persona fuera de estos casos no podría hacer este tipo de ayuno de abstinencia completa, porque moriría después de la primera o la segunda semana quizás. Ya lo abundaremos más en el siguiente punto 8. Y bueno, con estos ejemplos podemos obtener el conocimiento y el discernimiento para entender que, aunque no exista, por ejemplo, en la Biblia un ayuno de 4 días, o de 8, o de 11, nosotros entendemos que de ninguna manera sería ilícito o prohibido el hacerlos, puesto que se trata de una búsqueda de Dios y para ello no hay objeciones de Dios, excepto hacerlo en honestidad, sinceridad y santidad. Y más que nada, la duración y tipo de ayuno que un cristiano debería de hacer estará en función del propósito y del asunto por el cual se ayuna. Para ello, vamos entonces a abundar un poco más en todo esto, en el punto siguiente, que es punto número 8, tipos de ayunos. Y bien, con todo lo que ya hemos visto hasta ahorita en estos 3 videos, yo creo que ya va a ser sencillo reconocer ahora los tipos de ayunos. Ya solamente debemos esquematizarlos y resumirlos. Entonces, veremos que podríamos clasificar los tipos de ayunos de acuerdo a su duración, motivo, a la abstinencia que se haga en él, etc. Veamos entonces, por ejemplo, inciso A, tipos de ayuno en cuanto a su duración. Y bueno, esto lo acabamos de ver en el punto previo. Ya vimos que hay de 1, de 3, de 7, de 21, de 40 días, o de los que uno quiera. Pero ahora hay que ver y abundar en qué tipo de duración es la adecuada para elegirse por cada cristiano. Y bueno, la duración va a depender de la necesidad de comunión con Dios y del problema que tenga cada persona. Porque no es lo mismo que alguien ayune para pedir la ayuda de Dios por una falsa acusación en el trabajo, que le puede costar el empleo al cristiano, a que alguien ayune porque tiene a su hijo o a su madre en el hospital por un accidente y del cual le han dicho los doctores que lo más seguro es que no sobreviva. En México solemos decir, de acuerdo al sapo va a ser la pedrada. Porque quizás la persona del ejemplo del empleo sienta necesidad de ayunar solamente 2 días pidiendo el auxilio de Dios, debido a que, aunque es un problema importante, no es debido a muerte. A diferencia del ejemplo del familiar, de quien los doctores dicen que está por morir, no es lo mismo obviamente ese caso. Seguramente que ahí al cristiano le importa más la vida de un familiar que ser despedido del trabajo. Seguramente en este último caso la persona inmediatamente se irá a orar en clamor y en lloro, pero a la vez en fe y en esperanza delante de la presencia de Dios, y ni siquiera se va a preguntar cuántos días lo va a hacer, simplemente se mete a clamar
como David por su hijo. Y seguramente llegarán los familiares a decirle a esa persona que coma un poco o que beba algo, y esa persona va a decir, no, no quiero nada, déjenme, quiero solamente estar orando a mi Dios. Y obvio que si así le pasan 4 o 5 días a esa persona y no reacciona a su familiar, pues 4 o 5 días va a estar en ayuno y en clamor delante de Dios. Y va a suceder que la persona va a levantar su ayuno y aún sin proponérselo, solo cuando de repente, por el poder y la gracia de Dios, en el 5º o 6º día, o el día que Dios quiera, porque Él es soberano, y entrará el doctor a la estancia de oración del hospital donde estaba la persona y le dirá, no sabemos qué pasó, nadie habría creído que su familiar viviera, pero de repente en un instante abrió los ojos y pidió de comer y dijo que se sentía muy bien, y los estudios muestran que está fuera de peligro. No sabemos, no entendemos qué pasó, esto es un milagro, así que dele gracias a su Dios al que le pidió. ¡Guau! Gloria a Dios. Ahí la persona se levanta gozosa, va a ver a su familiar y ahí sí, después de un rato a lo mejor alguien le ofrece tantito jugo, una galleta y se la come. Ha finalizado su ayuno ya porque Dios le oyó y le concedió lo que pidió. Y así los demás casos, ya cada quien sabrá qué tanto le importa el asunto por el que está pidiendo a Dios su ayuda. Me ha tocado ver personas que tienen a un familiar casi muriendo y yo les invito a que se metan en ayuno y me dicen, sí, pastor, lo voy a hacer, hoy empiezo. Y yo me he metido con ellos en ayuno de 3, 4 días. Y resulta que cuando me los encuentro, me dicen que ayunaron solamente un día. Pues así de poquito les importaba a su familiar. Entonces, por lo que vemos, no es que haya una regla escrita en cuanto a la duración, pero quizás sí hay una regla espiritual en el corazón del hombre para saber qué tanto le importa el asunto y el problema que tiene y qué tanto tiene disposición a buscar a Dios en ayuno y en oración. También, por ejemplo, si uno tiene un problema que es de larga duración y que sí es importante, pero no de urgencia inmediata, sino a largo plazo, ahí entonces puede uno elegir un ayuno más largo, como el de Daniel, de 21 días quizás, pero ya es un ayuno diferente. Quizás parcial, solo de legumbres y viandas sencillas como lo hizo Daniel, o quizás de medios ayunos diarios, por 3 semanas todos los días. Ahí sí, quizás solamente empezando solo en la mañana y terminándolo a la hora de la comida, durante los 21 días. Y esto del ayuno parcial, lo vamos a ver ahorita en el otro tipo de ayuno según la abstinencia de que se haga, pero bueno, quizás ya se entendió que de acuerdo a la necesidad de búsqueda de Dios, de acuerdo al problema, de acuerdo a la fe y a la disposición del cristiano, es que será el tipo y duración del ayuno que se haga. Y pasamos entonces ahora al inciso B, tipos de ayuno en cuanto a la abstinencia que se haga en él. Si es que es sin comida y sin agua, o solo sin comida pero sí con agua, o solo con legumbres como el ayuno de Daniel, etc. Y bueno, aquí también quizás ya vamos comprendiendo que es dependiendo de la situación. Obviamente, si es que vamos a hacer un ayuno de un día, sería muy, digamos, relajado hacerlo bebiendo agua, porque es solamente un día. Aunque, como ya hemos dicho también, tampoco está prohibido. Alguien que así lo hiciera, pero perfectamente en el Espíritu y buscando a Dios de todo corazón, todo el día en oración y en comunión con Dios, pues aún ese ayuno estaría bien. Pero por regla general, un ayuno de un día, lo más normal es que sea en abstinencia total, sin agua y sin comida, aparte de todos los requisitos espirituales que ya vimos. Y dependiendo la situación del problema que se tenga, si uno ha puesto en su corazón ayunar 2 o 3 o 4 días, quien quiera puede hacerlo sin comida y sin bebida, y también quien quiera, dependiendo su necesidad de búsqueda de Dios, su problema y la fe que tenga, puede también hacer ese mismo ayuno en esos mismos días bebiendo solo agua. Lo que sí es un hecho es que aunque no hay una regla escrita, pero por cuestiones biológicas y médicas entendemos que no es muy recomendable para todo el mundo hacer un ayuno de abstinencia completa sin agua y sin alimentos por más de 5 o 6 días a lo máximo. Sino que ahí ya lo recomendable es que cuando se hagan ayunos de más de 5 días, quizás la persona deba de hacerlo bebiendo agua. En una ocasión el Señor Jesús me llamó personalmente a un ayuno, a que me metiera yo en un ayuno de 7 días. Yo lo máximo que había hecho hasta entonces era de 5 días en abstinencia total, como aquel testimonio que les comenté sobre mi primer ayuno en Cristo.
Y cuando el Señor me llamó en sueños a un ayuno de 7 días, pues sí me espanté un poquito porque dije, ah, caray, si de 5 días en abstinencia total a veces sí se siente un poquito en el cuerpo, quién sabe si pueda yo 7 días. Pero no obstante le pregunté ahí mismo al Señor y entonces Él me mostró un refrigerador con muchas botellas de agua y cómo yo estiraba mi mano y las tomaba durante esos días de ayuno. Ahí yo aprendí en lo personal que ayunos más largos de 5 días pues debieran de hacerse con agua para no desfallecer o incluso morir. El ejemplo que veíamos de David ayunando por su hijo 7 días, se asume que fue solamente sin comida, pero sí bebiendo agua, porque la Biblia solamente dice que no quiso comer pan. Ahora bien, aclaro muy bien, que esa administración del Señor fue en lo personal para mí. Yo no estoy afirmando que un versículo dice o que la Biblia diga que exactamente después de 5 días tiene que ser con agua. No. Ni tampoco estoy diciendo que a fuerza todos los cristianos deben de hacerlo así. No, es una administración personal, pero yo lo platico como testimonio. Y además de que podemos corroborar un poquito de ello, viendo los ejemplos bíblicos que nos ayudan a saber que más o menos algo así puede ser. Y también estar conscientes que si en alguna ocasión el Señor mismo se nos presentara y nos llamara a un ayuno de muchos días y nos diera una instrucción acerca de que fuera sin agua y sin alimentos, y que fueran, no sé, 7, 8, 9 días, no sé, pues se podría hacer, pero sería en la presencia, dirección y llamado de Dios directamente. Y Dios no se equivoca ni va a hacer las cosas mal, pero la persona deberá estar segura de que anda en los caminos de Dios y que fue Dios quien se lo dijo. No vaya siendo un ángel disfrazado de luz, como lo dice en 2 Corintios 11:14, y lo vaya a hacer errar y no va a salir nada bien el asunto. Recordemos que Moisés pudo ayunar 40 días en completa abstinencia, pero él estaba en la presencia directa de Dios y fue llamado por Dios directamente para subir al monte en esas circunstancias. Dice en Romanos 12:3, cada uno piense de sí mismo con prudencia, conforme a la medida de fe que cada uno tenga. Ahora bien, otro tipo de ayuno en cuanto a lo que se abstiene uno durante él sería el ayuno como el que hizo Daniel por 3 semanas, en el cual no fue completo, sino ayuno parcial, donde se abstiene uno de comer alimentos suculentos, donde Daniel, por ejemplo, solo tomó agua y nada de vino, donde solo comía legumbres, y ese tipo de ayuno es necesario así porque sería casi imposible bajo circunstancias normales estar en completa abstinencia durante 3 semanas completas. La gente se moriría. Entonces se hace ayuno parcial. Pero entendamos que hacer este tipo de ayunos solamente por 2 o 3 días, pues tampoco sería tan destacable que digamos, porque 2 o 3 días de comer verduras, yo creo que nadie podría atreverse a llamar eso un ayuno. Cuando es de pocos días es mejor en completa abstinencia. Y si va a ser muy largo, ahí sí puede ser parcial como el ayuno de Daniel. Y bueno, vamos a ver entonces ahora el inciso C. Tipos de ayuno ahora en cuanto a su inicio. Es decir, en cuanto a si son proclamados por la persona o convocados por terceros o imprevistos y súbitos. En este punto solamente diremos que no debemos de ser tan cuadrados en el sentido de decir, como algunos afirman, que a fuerza un ayuno debe de ser proclamado hacia Dios, o como dicen que solamente se puede ayunar si Dios nos dirigió a ayunar por medio de su Espíritu Santo. Porque si bien es cierto que aún para buscar su presencia y para orar cotidianamente debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, como lo dice en Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir o de orar como conviene no lo sabemos, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es verdad. Sin embargo, el mismo pasaje dice en el verso que le sigue a ese, dice, mas el que escudriña los corazones sabe muy bien cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. De tal manera que sería muy cuadrado el afirmar que a fuerza hay que pedir a Dios que nos guíe si ayunamos o no, cuando sabemos que muchos ayunos son de inicio súbito. Ese es el tipo de ayuno que no es proclamado ni convocado, sino ayuno súbito. Un claro caso de esto ya lo vimos cuando hablábamos del ejemplo cuando nos dan la noticia súbita de que un pariente se está muriendo.
Es obvio que ahí la angustia y la preocupación nos harán ir inmediatamente a meternos a orar y a clamar y a gemir delante de Dios, sin tener que estarle preguntando, oye Señor, ¿crees que sea bueno que yo me meta en ayuno o no? ¿Tú qué dices? Guíame, voy a esperar tu ministración y tu respuesta, a ver si es que puedo meterme a ayunar, a ver si me importa mi familiar para que entonces me meta en un ayuno guiado y convocado por ti. Pues obviamente que no, sino que por el dolor la persona ya está inmediatamente en ayuno desde ese momento. Tú le dices, come algo y no quiere. Se la pasa llorando, metida esa persona con el Señor, clamando. Y como ya vimos, ni siquiera se preocupa uno en ese momento, ni piensa uno, ¿cuántos días estaré así? Simplemente uno está ya en la presencia de Dios hasta hallar su misericordia. Ese es el tipo de ayuno súbito. Ahora también está el ayuno proclamado. Este es donde efectivamente uno tiene tiempo incluso de organizarse para hacerlo. Quizás el problema sea importante y fuerte, pero no urgentísimo y haya tiempo de organizarse. Quizás pidiendo un par de días en el trabajo para no asistir, orando a Dios previamente y diciéndole, Señor, yo necesito buscar tu rostro, yo creo en ti, estoy atribulado, pero confío en ti y en tu misericordia, y te buscaré en ayuno y en oración, mi Señor, y confío en que tú me escucharás conforme a tu voluntad. Mañana proclamaré ayuno, Señor, y lo haré por tantos días. Te ruego que me escuches y me atiendas mi súplica, Señor. Y ya de acuerdo al problema y a la situación, uno le dice al Señor cómo lo va a hacer, cuántos días, si completo o solo con agua, etc. Ese es un ayuno proclamado. Y hay varios ejemplos en la Biblia que dice proclamar ayuno, proclamar un ayuno, diles que proclamen ayuno, etc. Ahora veamos también dentro de este inciso C, tipos de ayuno según su forma de inicio, un tercer ayuno que es el ayuno convocado, en donde quizás el pastor u otro hermano o los ancianos de la iglesia convocan a la iglesia a ayunar una determinada causa o problemática. Y ya aquí varía cómo lo quieran hacer. Si invitándolos a que vayan a la iglesia a estar todos juntos orando en ayuno, o pidiendo que en sus casas ayunen, pero todos en un mismo propósito y espíritu. Y en realidad las variantes y las formas aquí de hecho no son tan importantes, sino el espíritu y el propósito con que se haga. Habíamos visto en los videos anteriores que muchas iglesias hacen convocaciones meramente religiosas y por tradición y solo por 2 o 3 horas, en donde ni siquiera hay un propósito firme, ni siquiera para santificar a la iglesia o algo justo delante de Dios, sino solo como meras prácticas religiosas, en donde al final incluso terminan abalanzándose todos en una especie de convivio o comilona sobre los alimentos, y eso no es santo ni correcto. Pero entendamos también que si en otro caso una iglesia que sí sea sana convocara a un ayuno y oración de solo 3 horas, de 9 de la mañana a 12 del día, al igual que como lo hacen las iglesias falsas, bueno, aunque no se le pueda llamar propiamente un ayuno algo tan corto, pero no obstante eso, si lo hace una iglesia sana, en realidad no habría ningún problema con las horas, siempre y cuando que realmente esa iglesia hiciera una santa convocación a un ayuno verdadero, bíblico y en el espíritu, y con un propósito santo, y en el que le dieran la honra y el respeto debido a Dios. Pues en ese caso el ayuno sí va a ser acepto delante de Dios, pero bajo estas circunstancias. Y lo que no sería bueno también sería que en una iglesia quisieran imponer esa convocación a los hermanos o exigirles que a fuerza ayunen, porque desde ahí ya no sería acepto ese ayuno para con Dios. Un ayuno se hace de propia voluntad y de todo corazón, no obligando a las personas, ni siendo uno obligado. Y que también hay que decir que ciertamente cuando en alguna iglesia sana convocan a un ayuno voluntario, muchas veces los cristianos carnales y para nada espirituales se ponen a ayunar. Simplemente no ayunan, porque no les importan las necesidades de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero bueno, ya los tales se las van a ver con Dios. De cualquier manera, el pastor no puede imponer un ayuno, pero sí invitar y convocar a un ayuno. Y bien, ahora veamos el inciso D, tipos de ayunos en cuanto al motivo por el que se hace. Y en realidad esto ya lo vimos en los videos pasados, solo hagamos un resumen. Pueden ser ayuno por agradecimiento a Dios simplemente, ayuno por adoración y alabanza a Dios simplemente, y ayunos por necesidad de la ayuda de Dios. Y ya en este último se engloban todos los cuándo,
que ya previamente habíamos dicho en los videos pasados, cuando se hacen por enfermedad, por peligro, por problema, para buscar el poder de Dios para echar fuera demonios, unción de Dios para predicar y hablar con denuedo la palabra, etc. Juntando todas las características de tipos de ayunos en sus 4 incisos y juntando todos los cómo que ya habíamos visto antes y todos los cuándo que habíamos visto en los videos anteriores, será entonces que cada cristiano podrá tener el discernimiento en cada caso sobre qué ayuno va a presentar delante de Dios y por cuántos días y cómo. Entendiendo en todo esto que en cuanto a reglas espirituales que ya vimos, sí son reglas de Dios que no se pueden quitar, ni variar, ni mutar, como el hacerlo para Dios, el hacerlo en santidad, el no presumir que anda uno ayunando, etc. Pero los tipos y los cuándo y los cómo, hay una infinidad en realidad de combinaciones entre todos estos, que solamente cada cristiano con la ayuda del Espíritu Santo y por su situación personal que está pasando y por su necesidad de Dios, sabrá qué tipo de ayuno elegir, e independiente de elegir uno u otro, como no son reglas escritas sino ejemplos bíblicos, entonces el tal cristiano no debe de preocuparse si fue exactamente el correcto según la clase y si el ayuno es el indicado según estos parámetros que hemos visto, sino que preocúpese más bien de cumplir los requisitos espirituales de andar en santidad, en obediencia a Dios y en fe, y de que le está importando el asunto por el cual ayuna. De esta manera tendrá la convicción en el Espíritu de que lo hizo adecuadamente y de que va a ser escuchado por Dios. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar sobre las personas que tienen alguna enfermedad o condición como gastritis, diabetes, presión alta y que quieren ayunar, o qué deben de hacer alguien que está tomando medicinas y que requiere tomar agua para esas medicinas, o qué debe de hacer una mujer que está lactando, ¿puede ayunar o cómo le hace? O cuando tienen su periodo menstrual crónicamente muy abundante y que les hace estar anémicas, o quien ha donado sangre, ¿puede ayunar acaso? Y también vamos a ver ciertos errores que no se deben de cometer y que son los causantes de que no resistan ayunar a veces los cristianos, de que se mareen excesivamente, etc. Y bueno, mis hermanos, yo pensé que todo eso me daría tiempo en este, que yo creí que sería el último video, pero, mis amados, una disculpa, pero como pueden ver, son muchas cosas que preguntan los hermanos y muchas dudas importantes que se deben de tratar, y es mejor así, con calma y amplio, a algo rápido y que no edifique. Y pues ya no me alcanzó el tiempo otra vez, pero ahora sí, el último video siguiente ya solo y exclusivamente tratará de manera concisa sobre todas estas dudas de los hermanos sobre enfermedad, lactancia, medicinas y todo eso, y sobre los errores que se cometen muy frecuentemente. Los veo en ese video, mis hermanos, que saldrá mañana miércoles 13 de octubre del 2021, si Dios permite. De momento me despido. Les mando un abrazo, Dios me los bendiga mucho. Están en La Biblia Dice así.